Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 19 de febrero del año 2021, en la que vamos a tener nuestra séptima videoconferencia del año 2021. Esta conferencia lleva de título Servicios de Promoción y Prevención para la Salud y el Pediatra, y va a ser impartida por la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, es pediatra por la Secretaría de Salud de Campeche, es instructora de reanimación neonatal, tiene diplomados en desarrollo infantil y lactancia, ex coordinadora de enseñanza del Hospital Integral Jopelchen y integrante de Médicos Unidos. Le doy la bienvenida a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿ya se ve la pantalla? Aún tienes que compartir. Ok, ya está. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de cuál es la función que puede tener el pediatra en los servicios de promoción y prevención para una mejor salud. Entonces, sobre todo hablando en la salud infantil. Entonces, nuestra agenda que vamos a manejar hoy es muy cortita, pero también bastante enriquecedora, yo creo que para todos nosotros. Vamos a hablar acerca de las generalidades, que es el paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud que manejamos en primer nivel, el desglose del tema, el papel del pediatra y cómo podemos mejorar esta situación y las conclusiones. Entonces, para empezar, pues obviamente todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado en gestionar políticas de prevención y promoción e intervención en la salud a nivel mundial. La OMS menciona a la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Entonces, tiene mucha injerencia y acerca de las políticas públicas en todos los países. Y realmente ellos mencionan que la promoción de la salud se centra en 3 pilares fundamentales. Entonces, ellos mencionan que es indispensable tener una buena gobernanza, y una buena gobernanza implica que todos los gobiernos deben priorizar la salud en sus políticas, tomando siempre en cuenta las repercusiones en la salud poblacional y que en el momento en que tomen sus decisiones. Obviamente, priorizando en evitar que la gente se enferme. Otro pilar fundamental en lo que es la promoción de la salud habla de que debemos de promover la educación sanitaria, fomentar que la gente adquiera conocimientos, aptitudes e información que permitan elegir por ellos mismos opciones saludables. Y el tercer pilar para la promoción de la salud es fortalecer o hacer que nuestras ciudades sean ciudades saludables, estableciendo liderazgos, compromisos, sobre todo a nivel municipal, para una planificación urbana saludable, poniendo en práctica medidas preventivas en la comunidad y sobre todo centrándose en la atención primaria. Entonces, realmente lo principal de estos es comunicar, educar y nosotros como trabajadores de salud participar también en lo que son la promoción de la salud. Tomando en cuenta todo esto que habla la Organización Mundial de la Salud, México también está ceñido por todas estas recomendaciones y obviamente nosotros en promoción de la salud nos basamos en lo que son las normas oficiales. Para promoción de la salud tenemos casi 24, 25 normas oficiales, pero en lo que nos corresponde a nosotros como pediatras, la que nos guía y la que nos centra es la norma 031 para la atención de la salud del niño, en la cual especifica que debemos establecer criterios, estrategias y actividades, procedimientos aplicables al sistema de salud para prevenir
enfermedades, empezando desde los planes de vacunación hasta la prevención de enfermedades transmisibles que todavía siguen teniendo gran incidencia en la mortalidad en nuestro país, como son la desnutrición, las diarreas y las infecciones respiratorias. Obviamente, tomando en cuenta toda la normativa, cada sexenio se hace un programa sectorial de salud. En este sexenio, el programa sectorial de salud, que es del 2019 al 2024, entonces integra, y es una parte muy fundamental, a la salud del adolescente. Entonces, en el punto 5.2, este programa lo pueden encontrar abierto en internet, se menciona que tenemos que mejorar los servicios de salud y asistencia integral a los niños y niñas y adolescentes, estableciendo sobre todo igualdad de derechos, equidad de géneros, y todo esto tiene que ser sensible a lo que son los ciclos de vida. Entonces, en este programa sectorial de salud identifican 3 problemas fundamentales. Entonces, mencionan que se ha hecho muy poco énfasis en la educación, promoción y prevención de la salud. También se enfatiza que la atención sanitaria que se brinda es de muy mala calidad y deshumanizada, y que los padecimientos crónicos se agravan y tienen complicaciones serias, y por tanto los enfermos suelen sufrir innecesariamente y muchos van a morir de forma prematura y realmente en condiciones muy precarias. Habiendo identificado estos problemas, obviamente tenemos que dar una solución. Entonces, ¿qué sucede? Identificando que nosotros tenemos una pirámide, esta es la pirámide de nuestro sector salud, todos sistemas sanitarios y todos los gobiernos deberían aportar mayores recursos a la base, que es la atención primaria. Entonces, se hizo. Se integraron todo lo que son los sectores que integran la sanidad o el sistema de salud en el país, como son Secretaría de Salud, el Seguro Social, el ISSSTE y lo que es la SEDENA. Entonces, se integran y se dedican a hacer un manual de promoción y prevención para una mejor salud, concentrando en ellos las mejores prácticas de atención integrada a la salud, siguiendo la línea de vida del ser humano. Y pues así surge el paquete garantizado de promoción y prevención para una mejor salud, cuyo objetivo es retrasar o evitar enfermedades que requieren atención a largo plazo. Entonces, pero también tienen objetivos específicos. Este programa es un programa general que tiene diversos nombres. En el Seguro Social se le conoce como Prevenins. Entonces, pero sin embargo tienen los mismos objetivos específicos, los cuales son garantizar acciones efectivas de promoción y preventivas para cada uno de los grupos de la población. Favorecer la corresponsabilidad social en el cuidado de la salud, asegurar un sistema de información nominal que te pueda dar seguimiento y evaluar. Entonces, nosotros como Secretaría de Salud, todas las acciones que hacemos las concentramos en una información que se llama SIMBA. Entonces, en nuestra hoja diaria, y al final la subimos a plataforma, lo que va a servir para mejorar este proyecto o este programa. Entonces, y al final, unificar las acciones en comunicación para la salud. Entonces, ¿cómo se van a llevar a cabo y cómo vamos a poder hacer estos objetivos reales? Por medio de intervenciones dirigidas por esta línea de vida que nosotros tenemos, que abarca desde el nacimiento hasta la edad adulta. Entonces, aquí, pues obviamente, nosotros como pediatras debemos estar muy avesados en saber cuáles son estas intervenciones dirigidas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en esta línea de vida, las 2/3 partes nos corresponden a nosotros. Entonces, desde el nacimiento, los niños de 0 a 5 años, los niños de 6 a 9 años, los adolescentes de 10 a 19 años, y además tenemos injerencia en acciones de estado de vida, como son el embarazo, si nosotros tomamos en cuenta el embarazo de la niña, porque hay niñas embarazadas o las mujeres adolescentes, y en el puerperio. Entonces nosotros como pediatras tenemos un gran trabajo en lo que son los servicios de promoción y prevención de la salud. Entonces es importante y fundamental conocer esto.
Cada intervención que nosotros hagamos en determinado grupo etario, en determinado grupo de vida, tiene 5 procesos fundamentales, los cuales siempre tenemos que guiarnos en la consulta externa. Tenemos que hacer promoción de la salud, tenemos que vigilar el estado nutricional, nos tenemos que centrar en la prevención y control de enfermedades, en la detección de enfermedades, de esas enfermedades que son catastróficas y que pueden ser catastróficas si no se identifican de manera oportuna, y cuando sea necesario en la salud del adolescente, orientación en salud reproductiva. Entonces, esto es lo que nosotros formamos parte de lo que es la consulta integrada. Entonces, en primer nivel, ¿cuál va a ser nuestra herramienta? Nuestra herramienta para que nosotros podamos llevar a cabo, o sea, la guía que nosotros vamos a tener es la cartilla de vacunación. Entonces, nosotros sabemos que cada vez que llegue a consulta el paciente, tenemos que pedirle la cartilla de vacunación porque está muy completa. Entonces, si ahí mismo habla acerca de todas las detecciones que tenemos que hacer. Tenemos la cartilla para niños de 0 a 9 años, los adolescentes, hombres y mujeres, y la del adulto mayor. Este es un esquema que también le permite al usuario llevar un control personalizado acerca de lo que nosotros estamos haciendo como médicos y ellos pueden hacer para promover y mejorar la salud y la atención que ellos estén recibiendo. Ahora bien, nosotros ya nos vamos a adentrar acerca de las acciones en los grupos etarios que nosotros estamos manejando. La primera acción que nosotros vamos a hacer como pediatras es la atención del recién nacido. Entonces, el recién nacido se tiene que vigilar en 3 ocasiones. En el momento del nacimiento, de 2 a 3 días y a los 28 días. Entonces, y aquí, pues obviamente, tenemos que irnos todos los pediatras al manual de reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar factores de riesgo. Entonces, tenemos que identificar factores de riesgo que puedan condicionar eventos adversos en el momento del nacimiento. Entonces, y nuestro manual de reanimación neonatal, porque no tenemos ninguna norma, no tenemos ninguna guía de práctica clínica para decirnos cómo vamos a manejar el recién nacido en el momento en que nazca, nos identifica que tenemos que hacer 4 preguntas prenatales antes de que nazca el bebé, para que sepamos qué se nos espera en el momento que nazca. Si es de término, cómo está el líquido amniótico, cuántos bebés se esperan y los factores de riesgo adicional relacionados con mamá. Esto va a cambiar en el algoritmo de reanimación que acaban de, las nuevas guías que acaban de salir, pero por el momento, esta es la edición que nosotros estamos manejando. Nace nuestro bebé y pues obviamente si todo está perfecto, vamos a dejarlo con mamá. Entonces, pero también tenemos la obligación de ver si efectivamente es de término, cómo está su tono, calificar su ámbar, calificar su capurro, entonces aplicarle su vitamina K, aplicarle su cloranfenicol, hacer detecciones de malformaciones congénitas en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer esta situación? Entonces, estas actividades tempranas van a ayudar a que tengan mejores condiciones en el inicio de la vida. Entonces, y prevenir enfermedades o muertes perinatales tempranas. Recién nacido, lo vimos, nació bien, está en alojamiento conjunto, si está en cesárea, si fue por cesárea, se va a los 2 o 3 días, y si no, lo volvemos a citar. 2 o 3 días o 4 días, lo vamos a ver en medicina preventiva y es probable que pase con el médico general, y si hay más pediatras en la unidad, va a pasar a control de pediatría como niño sano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a identificar datos de alarma. Estos datos de alarma postnatal nos van a permitir realizar de forma temprana actividades de apoyo nuevamente con el fin de asegurar condiciones que mejoren el inicio de la vida. Entonces, en esta siguiente valoración, a los 2 o 3 días de vida, vamos a identificar ictericias, porque a lo mejor se nos fue y no supimos o no había grupo IRH para hacerle al bebé y a la mamá. Entonces, vamos a ver cómo está el cordón umbilical, si no hay datos de encefalitis o cuidados, porque también tenemos en cuenta que vivimos en comunidades alejadas y estamos sometidos a curaciones tradicionales
en casa y muchas veces las abuelitas son las que cuidan los cordones umbilicales. Preguntarle a mamá cómo se está alimentando ese bebé, si tiene buena succión, si está hipotónico, si tiene una buena lectoproiesis, vigilar cómo está el bebé amamantándose, si hay datos de deshidratación, si hay fiebre, una secundaria a lo mejor a una deshidratación hipernatrémica, y ver en general su estado. A los 28 días, ¿qué veríamos? Enfatizar las condiciones del nacimiento. Si no nació en nuestra unidad, ¿dónde nació? ¿Con quién nació? ¿Por qué vía? ¿Por qué hicieron cesárea? ¿Por qué lo atendió la partera? Entonces, ¿cómo lo atendió la partera? Entonces, identificar también, revisar el cordón umbilical, si se le hicieron los tamizajes, para ese momento ya tiene su cartilla de vacunación, si se le hizo el tamiz auditivo, si se le hizo tamiz metabólico y actualmente que estamos proveyendo el tamiz cardiológico. Si se le aplicó vitamina K, porque habrán de saber que en algunos hospitales no contamos a veces ni siquiera con vitamina K y se omite. Entonces, si eso es catastrófico en un momento dado. Capacitar a mamá en lactancia materna para que no se desesperen. Identificar defectos congénitos. A lo mejor en este momento ya podemos auscultar un soplo que no se encontró en el momento del nacimiento, la valoración ocular principal para la detección de cánceres que vengan neonatales a nivel de tumor de Wilms o demás, ver cómo está su esquema de vacunación, que ahorita tenemos el problema de que no contamos con BCG desde hace más de un año, y se menciona que aquí mismo se tiene que hacer la primera detección de tuberculosis. Entonces, hacer una buena pesquisa y preguntar si los familiares, en algunos de ellos, tengan convivencia con personas que pudieran tener tos crónica o tuberculosis. Y aquí lo más curioso es que se menciona la somatometría. Entonces, empezamos a valorar perímetro cefálico y sobre todo se menciona la talla. La talla de un bebé de menor, que sea de menor de 48 centímetros, se comenta que ese bebé lo tenemos que vigilar de una forma más estrecha para ver cómo está creciendo y si no hay asociación a padecimientos congénitos. Entonces, eso es bien importante en la valoración de los 28 días del bebé. Posteriormente sigue la valoración de los niños menores de 5 años. Aquí, aparte de todo lo que ya investigamos, porque a lo mejor nunca llegó a los 28 días a valoración y tengamos que hacer la historia perinatal, nos vamos a enfatizar en algo muy importante que se llama factores de mal pronóstico. Estos factores de mal pronóstico permiten identificar qué niños tienen mayor probabilidad de complicarse durante el transcurso de una enfermedad. Entonces, en el entendido que son 5 años, que en algún momento va a tener una enfermedad que lo puede llevar a morirse. ¿Cuáles serían? ¿Por qué es importante estos factores de mal pronóstico? Una, porque me va a especificar cuál es el tipo de tratamiento que voy a dar. 2, me va a decir a este niño, lo tengo que citar en 3 días, lo tengo que citar en 7 días o lo puedo citar en 15 o 20 días. O sea, la periodicidad del seguimiento del bebé o del niño. Determina el tipo de intervención que tenemos que hacer. Entonces, ¿es un niño que se va a ir a su casa o lo tengo que ingresar? Y el tipo de capacitación a mamá. Porque realmente no es lo mismo que nosotros tengamos a una mamá con nivel universitario y que pueda comprarse un nebulizador para tenerlo en casa, a una señora que esté a 1 hora de camino del centro de salud más cercano y que en la noche a partir de las 2 de la tarde ya no hay cómo salir de su comunidad. A lo mejor no veamos mal a ese bebé, pero no lo vamos a poder egresar. Entonces, esos son niños que probablemente los tengamos que ingresar por riesgo-beneficio. Entonces, los factores de mal pronóstico que nosotros tenemos que tomar en cuenta en todo niño que nos llegue de 0 a 5 años son, para empezar, un peso menor de 2,500, antecedentes de prematuridad, peso bajo para edad gestacional, que lo encontremos desnutrido, que haya tenido enfermedad diarreica o infección respiratoria aguda de repetición de forma muy constante, antecedentes en la familia, dentro de la familia, de que haya muerto un menor de 5 años, que sea menor de 2 meses, que tenga dificultad al acceso de servicios de salud y sobre todo la pobreza. Entonces, todo eso son factores de riesgo adverso a los bebés que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ya después de que hicimos toda esa pesquisa, si tiene o no factores de riesgo adversos para esa patología que tiene,
hay que hacer la exploración clínica completa. Entonces, aquí sí estamos, se prioriza la detección de cáncer. Entonces, empezamos a tener los formatos para hacer detección temprana de cualquier tipo de cáncer, porque obviamente sabemos que una detección temprana en un niño, pues el pronóstico cambia, es completamente favorable. Entonces, se menciona que tenemos que ver los síntomas que ya vimos, entonces están aquí en la diapositiva, todos estos síntomas que ya conocemos la mayoría de nosotros, revisando piel y mucosas, midiendo perímetro cefálico para detectar alteraciones de desarrollo y crecimiento neurológico, valorar adenomegalias de crecimiento rápido mayores de 2 centímetros y sobre todo revisar la función visual que muchos de nosotros no sabemos hacer. Entonces, para determinar algunos cánceres congénitos a nivel ocular. Entonces, esto lo tenemos que hacer siempre que encontremos a un niño y que lo valoremos por primera vez en la consulta externa. Entonces, hay una frase muy bonita que me gustó y que se las comparto a ustedes que dice, en un niño la desnutrición aguda puede ser una condena a muerte, pero la desnutrición crónica es una sentencia a cadena perpetua. Por todas las alteraciones que conlleva en lo que es el niño, la desnutrición se enfatiza la realización de la medición al nacer y cada 2 meses hasta cumplir 1 año. La somatometría es indispensable. A partir del año de edad, cada 6 meses hasta los 5 años. Y se realiza la revisión del aspecto general desde el primer contacto con la o el menor y continua durante toda la consulta. Entonces, la somatometría, las percentilas, la gráfica es necesaria y fundamental en todos estos niños. Algo que me llamó mucho la atención cuando yo estuve revisando los manuales por primera vez es la detección de alteraciones posturales. Eso casi no lo revisamos los pediatras y tampoco el médico general. Entonces, en el manual, lo que es el manual de paquete garantizado, se menciona que debemos de tener un somatoscopio en consulta externa. Yo no sabía que era un somatoscopio. Y pues es algo muy fácil, es un papel bond cuadriculado que podemos hacer de 1,70 por 1,50 de ancho, con cuadritos de 10 centímetros entre cada uno, tener nuestra plomada y determinar si este niño está más desviado de un lado, más desviado de la columna, entonces si se para bien, si se para mal, ver la plomada si hay alteraciones de columna. Entonces, es probable que nosotros no sepamos qué está pasando, pero podemos identificar y derivar de manera oportuna a ortopedista para evitar complicaciones a largo plazo. Entonces, mencionan también el uso del goniómetro. Goniómetro tampoco existe en consulta externa y en lo personal ni siquiera lo sé manejar. Entonces, yo no lo sé usar. Entonces, eso es bien importante porque también vamos a identificar este tipo de alteraciones a nivel de extremidades. Entonces, este es el somatoscopio, vean qué bonito. Entonces, ¿y cómo se ven y cómo se identifican de rápido lo que son las alteraciones de columna, aunque no tengamos que doblar al niño? Entonces, vean qué lindo, cómo se ve las curvaturas. Entonces, sí es una manera y una técnica muy fácil que nosotros podemos identificar la clínica de las curvaturas a nivel de columna. Entonces, punto muy importante y fundamental, evaluación del desarrollo psicomotor, que la tenemos que hacer desde que nace el bebé, viendo todos los reflejos ontogénicos, cuándo van a desaparecer, hasta los 2 años, con la semaforización en verde, amarillo y rojo, y relacionado a las 4 grandes áreas del desarrollo. Entonces, la motriz, la cognitiva, el lenguaje y lo social. Se enfatiza en que nosotros tenemos la obligación de decirle a mamá cómo se van a hacer esta estimulación en casa, darle un cuadrito, darle una orientación, y si tenemos disponibilidad en nuestra unidad o en nuestra comunidad de un lugar donde podamos hacer evaluación o apoyo al desarrollo psicomotor, los derivemos cuando nosotros tengamos semaforización en amarillo. Entonces, es bien sabido que todo niño que tenga cierto retraso leve, entonces, si nosotros damos estimulación pronto, va a recuperar la función de forma adecuada y realmente es, incluso hasta con los prematuros,
el mayor desarrollo que pueden tener es hasta los 2 años. A partir de los 2 años empezamos con tratamiento rehabilitatorio. Entonces, la evaluación del desarrollo psicomotor es indispensable y fundamental. Y les presento, y lo que les comentaba, la cartilla de vacunación, que casi no la pedimos, no estamos acostumbrados a pedir la cartilla de vacunación, aquí viene todo. Entonces, la atención preventiva del recién nacido, ¿qué tenemos que hacer? Si tuvo quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar, incluso desde bebecitos y a los menores de 5 años, la salud bucal necesaria, porque a veces tenemos niños con unas caries rampantes terribles. Entonces, si a veces te dicen, ¿sabe qué? No quiere comer, y es más fácil meterle orexígenos que revisarle la boca y mandarlo al dentista. Entonces, cuando tienen todos los dientes erosionados. Entonces, enseñarles cómo cepillarse los dientes, la enseñanza del hilo dental. Se ve cómo hacer el tamiz ampliado, si se hizo la exploración visual, y también incluso aquí dice a qué edad tenemos que empezar a hacer la exploración visual, la de la agudeza y otras detecciones. Aparte de lo que es el esquema de vacunación, que hay que revisarlo en determinado tiempo. Niños de 5 a 9 años, las acciones que vamos a hacer, todas las anteriores, peso, talla, sometría, nutrición, detecciones, salud bucal, etcétera, pero aquí ya le estamos dando autonomía al menor. Entonces, hay que darle la autonomía al menor y tratarlo como un personaje que también decide. Entonces, aquí nos vamos a enfocar mucho en la salud y la higiene en casa y familia. Entonces, decirle al niño, ¿sabes qué? Hoy no te veo que te lavaste los dientes, te tienes que lavar los dientes. Entonces, y enseñarle y decirle, a ver señora, cómprele su cepillo, y decirle, mira, tu mamá lo hace porque tú no lo haces. Enfocarse en la salud y la higiene familiar. Y sobre todo, ver que empiecen a hacer deporte y tengan actividad física. Porque estamos teniendo los repuntes de obesidad muy importantes. Hemos detectado niños de 3 años pesando 30 kilos y eso pues no debería ser. Entonces, todo esto suma, entonces, hacia una buena salud. Y también empiezan a relacionarse y que identifiquemos problemas de maltrato infantil y la prevención de adicciones. Entonces, todo esto resta. Entonces, aparte de lo que todo ya hacíamos con el niño de 0, de 5, menor de 5 años, niños y niñas de 5 a 9 años, sumamos la vigilancia del saneamiento ambiental, el saneamiento a casa, la higiene en casa, la higiene personal, la insistencia en que tienen que hacer actividad física, valorar si son sujetos a maltrato infantil y lo que son las adicciones. Y en este hermoso manual de paquete garantizado de la salud, hasta el final traen sus anexos bien bonitos de paloteo, que en lo personal yo los he incluso jalado para la consulta privada, donde hacemos herramientas de detección de violencia y maltrato de niños. Entonces tú la puedes hacer, de la mamá te dice que no pasa nada, pero ves un niño introvertido y que te lo mandan por enuresis. Y tú dices, no es enuresis, algo está pasando ahí. Y podemos hacer esa detección de violencia y maltrato en niños. Entonces te dicen, tiene TDA, y haces una prueba de CONES para los papás, y hay una prueba de CONES que la puedes mandar a los maestros. A lo mejor no es TDA, pero tú te apoyas con esto para puedas mandarlo al psicólogo y ya de ahí lo puedas derivar a neurología pediátrica. E incluso hay una herramienta para detección de violencia durante el noviazgo. Entonces, eso está realmente muy completo y muy bonito para que nosotros podamos tomar en cuenta. Adolescentes de 10 a 19 años. Los adolescentes de 10 a 19 años, obviamente, es algo diferente. Entonces, son periodos de crecimiento rápido. También vamos a ver peso, talla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran dato que podríamos ver ahí, o lo más importante, es la salud reproductiva. Entonces, la salud preventiva, la educación sexual. En el programa, la Secretaría de Salud, tenemos lo que se llaman servicios amigables. En los servicios amigables es donde vamos a tener orientación sobre la sexualidad, es donde vamos a empezar a hacer injerencia en la detección y prevención de infecciones de transmisión sexual, es cuando vamos a empezar a entregar métodos de planificación familiar. Hay que enseñar
a cómo utilizar un condón, porque pues es la época de la curiosidad y hay niños que desde los 12 años están teniendo vida sexual activa. Entonces, aquí, en lo que son el programa de detección y manejo primario del adolescente, también se enfoca en la salud de la adolescente embarazada. Entonces, como pediatras, la embarazada, aunque esté embarazada, sí la tiene que ver gineco, pero su salud integral es nuestra obligación verla y verla en primer nivel. Entonces, identificar problemas alimentarios, ya sea anorexia, bulimia, vigorexia o lo que sea, es importante identificarla en este momento. Se menciona también que tenemos que hacer pesquisa otra vez acerca de tuberculosis, entonces ver cómo está este niño a nivel pulmonar, si no hay personas con las que conviva que puede tener estas situaciones, porque hay jóvenes que tenemos con tos crónica y los clasificamos como asmáticos y a lo mejor ni son. Entonces, identificar nuevamente, en estos periodos de crecimiento rápido también hay crecimientos rápidos anormales de células, entonces vamos a identificar otra vez cánceres específicos en el adolescente. Y sobre todo, ver la violencia durante el noviazgo, tratar de evitar la violencia dentro del noviazgo, ya sea entre hombre y mujer, mujer y hombre, y cuidar mucho la salud bucal, la salud dental, porque es importante, si no tenemos una buena salud dental y hay embarazo, hay riesgo de parto prematuro. Entonces, eso hay una correlación directa entre las caries y el parto prematuro. Entonces, eso se tiene que cuidar desde la adolescencia. Estos son los grandes grupos que a nosotros nos corresponde ver como pediatras, o lo deberíamos de ver como pediatras o pediatras enfocados a la comunidad, o saber los programas que tenemos que llevar en primer contacto. Y debemos de manejar en un modelo de consulta integrada. En el modelo de consulta integrada, el paciente va a llegar por un motivo de consulta y obviamente vamos a darle el tratamiento de lo que es la consulta integrada. Entonces, vamos a identificar los factores de mal pronóstico, la evaluación clínica y su clasificación. Vamos a dar su tratamiento, capacitamos a mamá y seguimos los casos. Independientemente de que tenga enfermedad diarreica aguda o lo que sea. Más, en el momento que estás haciendo el interrogatorio, si no te falla el ojo clínico, ver si está desnutrido, la vigilancia de su esquema de vacunación, valorar su estimulación temprana, la prevención y el diagnóstico de efectos del nacimiento. O sea, esto es una consulta integrada, es una consulta fabulosa que la podemos hacer rápido y esquemático siempre y cuando la apliquemos diario. Entonces, ¿cómo nos guiamos nosotros? Aparte de las normas oficiales, que difícilmente las vemos y las buscamos, porque las desconocemos, la mayoría de las normas las desconocemos, tenemos las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica, para primer nivel, la más actualizada es la del recién nacido de término, del 2020. Control y seguimiento de la salud del niño menor de 5 años. No hay una guía de práctica clínica para el manejo del adolescente, pero en el Seguro Social tienen esta guía de cuidado de la salud de adolescentes de 10 a 19 años y está fabulosa porque les hablan acerca de la nutrición, de autocuidado, de salud bucal, de problemas. Todo lo que vimos en la consulta de niños del adolescente la tienen ellos y son como libritos que las manejan ellos mismos y ellos van checando en qué están fallando y qué podríamos hacer nosotros. Y sería su libro de visitas al médico, al pediatra o al médico comunitario. Entonces, nuestro proceso de atención en consulta externa en Secretaría de Salud es, nosotros vemos la consulta, llenamos el expediente en la hoja, después de lo que es la hoja la hoja frontal, donde están todos los padecimientos y de la historia clínica, tenemos esta hojita de detecciones donde paloteamos qué estamos haciendo y todas estas acciones las escribimos en el expediente. Revisamos cartilla de vacunación, lo plasmamos en la hoja diaria de consulta y de ahí lo subimos al SIMBA. Entonces, todo esto es el proceso que nos habla cómo debemos de hacer y cómo debemos realizar la buena aplicación del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud. Entonces, y finalmente, el pediatra es el médico con un enfoque integral que puede realizar medicina preventiva, curativa, rehabilitadora y que además presta atención a todo un periodo evolutivo de la existencia humana, a todo.
Entonces, que va desde la concepción, porque también tenemos injerencia en la concepción, estamos hablando que la epigenética es el boom de todo, entonces, hasta el fin de la adolescencia. Esta época me da mucha tristeza porque es una época realmente olvidada y tiene una gran singularidad, porque ahí se da de nuevo el fenómeno de crecimiento, maduración y desarrollo biológico, psíquico y social, que en cada momento se liga a la interdependencia entre el patrón heredado y el medio ambiente en el que el niño se desenvuelve. Entonces, ¿por qué soy pediatra? Ser pediatra es elegir una vida por otra vida. Entonces, la pediatría general debería de crear un nuevo modelo de atención que incluya una atención integral en los niños y niñas desde su nacimiento hasta la adolescencia. Entonces, con un seguimiento continuado de la salud y desarrollo infantil, desde el primer nivel, para que sirva como la vía de acceso oportuno al sistema sanitario de alta especialidad. ¿Y cuáles deberían ser las funciones del pediatra? Prevención primaria, revisando vacunas, programas de salud, educación sanitaria individual y grupal. Prevención secundaria, con protocolos de cribado, o sea, tamizaje y detección de diagnósticos precoces. Prevención terciaria, con los programas de control y seguimiento de patología crónica, cuando el niño sale del hospital y ya no lo va a ver el subespecialista. Entonces, atención psicológica, identificar con conocimientos específicos, grupos de autoayuda, integración y proximidad de los equipos de salud mental de los adultos e infantojuveniles y sobre todo que ahorita prácticamente todos los hospitales comunitarios están teniendo un psiquiatra o un psicólogo en atención. Y no olvidar la atención en el ámbito sociofamiliar, colaborando, integrándose en la comunidad del mundo escolar y la familia. No tienen ni idea cuántas veces la consulta se le hemos dado a la mamá. Entonces, y al final del cuentas, la que mandamos a psicología es a mamá. Y mejorando mamá, mejora toda la dinámica familiar. Actualmente, la pediatría o el pediatra que está en comunidad como su servidora, ya no solamente se encarga de problemas infecciosos, entonces que la diarrea, que la bronquiolitis y demás, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo a niños con trauma menor, estamos identificando sepsis tempranas, estamos derivándolos, estabilizándolos para mandarlos a segundo y tercer nivel en las mejores condiciones, entonces neonatos en las mejores condiciones, estamos detectando trastornos del desarrollo, entonces a experiencia muy particular, nuestro CENDI, nuestro CAM en la comunidad cuando nosotros venimos para acá tenía muy poquitos alumnos. Después de tomar el curso de desarrollo infantil, empezamos a hacer detecciones y llenamos el CAM. Entonces, y eso también son apoyos y es en busca de mejorar una buena salud a nivel comunitaria. Entonces, vemos problemas también derivados del aumento de la supervivencia de una patología grave. Estamos viendo a niños con displasia broncopulmonar, entonces que salieron de la UCI, entonces que estuvieron graves en la terapia intensiva. Entonces, vemos patologías de control, hipotiroideos, fenilcetonurias, galactosemias y seguimiento de enfermedades crónicas, hemofílicos y de factores sociofamiliares emergentes. O sea, familias destruidas porque son de padres adolescentes que todavía no tenían la madurez necesaria para criar una familia. Entonces, idealmente, en términos personales y según la bibliografía que hemos consultado, la pediatría de primer nivel debe tener una respuesta rápida a las necesidades inmediatas del paciente. Debe haber una coordinación entre médicos y niveles de atención. O sea, yo, pediatra comunitaria, me están haciendo un bebé grave, te estoy hablando a ti, pediatra de segundo nivel, que te estoy mandando un paciente intubado, canalizado, calientito, en las mejores posibles para que tú le pongas el ventilador con el cual no cuento aquí en mi comunitario. Darle continuidad en el tratamiento y cuando tú me egreses al paciente después de que lo extubaste y lo manejaste con surfactante, yo le doy seguimiento, el seguimiento longitudinal del neonato de riesgo para ver cómo va su desarrollo neurológico. Esto implica hacer una pediatría holística, preventiva, curativa, enfocada en el reconocimiento, comprensión, prevención y tratamiento de enfermedades en base a la comunidad y la sociedad. Sin olvidar que tenemos que darle protección al niño, identificar maltrato, abuso, ver a niños con necesidades especiales,
ver la pediatría emocional y de conducta, desarrollo y crecimiento, ver la pediatría escolar, etcétera. Entonces, en este momento que nos estamos enfocando en la pediatría de atención primaria, el objetivo fundamental debería ser elevar la salud del niño y su entorno, compartiendo como médico de familia, con el médico de familia, con el médico familiar, con el médico general. Entonces, las características de la atención primaria. Entonces, y su abordaje específico de la salud, en el que se requiere especial relevancia la promoción y la prevención, y con el pediatra subespecialista, mejorar y enlazar los problemas emergentes de patologías crónicas. Entonces, en conclusión, es importante que el pediatra, aunque sea un pediatra subespecialista que esté en segundo o en tercer nivel, conozca los programas prioritarios del primer nivel de atención para hacer ese enlace con el médico familiar y el médico general, porque no muchos pediatras se quieren venir a comunidad. Tenemos que fomentar el trabajo multiprofesional e interdisciplinario, priorizando el abordaje de los problemas prevalentes de salud desde una perspectiva comunitaria. Reforzar el papel del pediatra general como gestor de la atención de la salud del niño y adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy identificando un niño ictérico con bilirrubina directa, estoy segura que tiene una atresia de vías biliares, derivarlo de forma oportuna, o está ictérico porque tiene una galactosemia. Entonces, y el tamiz metabólico, no, salió bien, entonces hay que estudiarlo. Entonces, considerar al pediatra que trabaja en áreas de atención primaria como un personal clave en la planificación, coordinación y evaluación de resultados de la actividad de los equipos médicos de atención primaria en zonas rurales dispersas. Entonces, pues, en general, esas son las conclusiones y como decía José Martí, nosotros por los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer y porque los niños son la esperanza del mundo. Y yo creo que en este grupo maravilloso de pediatría de primer nivel de Médicos Unidos, juntos vamos a poder hacer el cambio y mover montañas. Muchas gracias y les dejo unas fotos de mi ballet, de nuestro ballet folclórico. Entonces, hoy presentamos Tamaulipas, pero tenemos también otras estampas. Estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Sandra Fabiola. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, me ha parecido excelente tu presentación, muy amplia, muy ambiciosa, porque pues cada una de las secciones que tocaste es un tema amplísimo. Y no sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer un comentario, pregunta, pero yo quiero comentar que cuando empezamos a evaluar correctamente las embarazadas y clasificar el embarazo de alto riesgo, pues disminuye la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Pero cuando el médico, y digo el médico, ni siquiera el pediatra que está en una comunidad, aprende a evaluar el riesgo perinatal, y entiendo por riesgo perinatal, pues las circunstancias del embarazo, los problemas de la mamá o el riesgo que pueda tener los factores maternos, los factores del niño, su edad gestacional, peso, si es un embarazo gemelar, etcétera, y los antecedentes previos obstétricos, pues aumentan o disminuyen el riesgo perinatal. Ahora, se tiene por costumbre, a diferencia de cuando yo me hice médico, que utilizábamos muchas maniobras, no se usaba tanto la operación cesárea para recibir niños al mundo, sino que la mayoría de los médicos de mi generación éramos muy buenos para atender partos. Y yo recuerdo que hacíamos incluso maniobras que ahora ni los ginecólogos, algunos ni la saben, como la maniobra de Morisot, que es para evitar la retención de cabeza última. Y debo de imaginarme que pues con esa maniobra y con ese conocimiento en una comunidad aislada de un hospital o de un especialista, pues a ese niño, en aquel entonces en mi servicio social, pues le salvé la vida, porque iba a tener una retención de cabeza última, y esa era la razón por la que la comadrona la llevó al centro de salud donde yo estaba y ya no la atendió,
pues porque el niño venía de pies. Entonces, es bien importante para los médicos jóvenes el que se conozca que existe una forma organizada ya de evaluación integral, digamos que es la medicina integral de primer contacto, y pues llego a la conclusión de que el médico, ni siquiera el pediatra mucho más obligado de la comunidad, pues tiene que ser un investigador. Y mientras más datos tenga, mejor. Y la base de esta investigación, pues sigue siendo la historia clínica. Entonces, desgraciadamente para algunas escuelas, algunos médicos, están olvidando la buena costumbre de hacer adecuadamente las historias clínicas que nos permiten hacer una investigación completa, hacer un diagnóstico precoz, tener actitudes de prevención o de canalización de padecimientos, que es muy importante hacer el diagnóstico oportuno para que tengan tratamiento adecuado y el pronóstico mejora. Estás recibiendo aquí felicitaciones de Iracema Valdés, de Reinaldo. Es importante conocer la cartilla de salud del niño de 0 a 9 años. ¿Quieres comentar algo de eso? Bueno, la cartilla de vacunación del niño de 0 a 9 años es la cartilla que nos dan en las vacunadoras. Es la que les dan en el momento en que llegan en alojamiento conjunto a ponerle su primera vacuna. Entonces, el problema es que no las revisamos. Entonces, no vemos cuáles son las detecciones, no apuntamos en qué momento le toca su profilaxis desparasitante, cuándo le toca su tamizaje de ojitos, cuándo vamos a revisar fondo de ojos. Entonces, son las cartillas de salud que nos dan las señoritas de vacunación, las señoritas de medicina preventiva. Muchas gracias. El doctor Jorge Chuk quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Jorge. Bien, pues felicidades, doctora Fabiola. En base a lo que he estado viendo en la plática, digo, me ha gustado mucho, debo decirlo aparte, porque das una semblanza general y muy panorámica sobre lo que debe ser la medicina de primer contacto, en este caso en pediatría. La forma en que lo realizas, creo yo que es realmente, debo decirlo, es un ejemplo a seguir. Muchas de las cosas, si bien sí las hacemos, hay algunas otras que, bueno, en mi caso en particular, decía, caray, que esto como que medio se me estaba escapando un poco, ¿no? Y me has hecho recordar todo eso. Te felicito, me gustó mucho tu plática. De hecho, bueno, a propósito de que estoy en la elaboración del programa para el Congreso Virtual, pues, no sé, a mí me gustaría que esta plática inclusive formase parte ¿verdad? Porque es de lo que se trata, de esa medicina de primer contacto. Y tú lo haces excelentemente bien en esta presentación. A lo mejor habría que, digo, tú sabrás de todos modos modificar algunas cositas para ajustarnos a los tiempos, porque sí sería un tiempo un poco menor. Pero pues a mí me gustaría mucho que esta plática estuviera presente en el Congreso. De todos modos lo pondré a consideración de mis otros compañeros, pero no creo que haya ningún problema. Me gustó mucho. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Hay comentarios del doctor Reinaldo Michel. Él comenta que no es cartilla de vacunación, sino cartilla de salud. Y también sí, dentro de la cartilla de salud trae la colorimetría para la detección temprana de atresia de vías biliares, que es muy importante hacer el diagnóstico oportuno. Y que por desgracia, y a pesar de esfuerzos entre ellos de Reinaldo Michel, de que se conozca más y se aplique, porque es verdaderamente con una prueba muy sencilla, como se puede hacer diagnóstico y canalizarlo para su resolución o mejor manejo en otro nivel. Medicina comunitaria, siguen las felicitaciones, Mariel Angulo, Howie Geneve, me imagino que
alguien también que lo conoce, pone que es una excelente ponencia, muy emotiva. Deberíamos de trabajar en la medicina preventiva. De hecho, una de las finalidades de este congreso y de muchas de las pláticas de Médicos Unidos son precisamente eso, para fortalecer la medicina de primer contacto, para no solamente hacer medicina de atención, sino medicina de prevención y de fomento a la salud. Entonces, bienvenidos esos comentarios. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Tenemos unos minutos aún. Claudia Flores. Adelante, Claudia. Enciende, por favor, tu audio y tu video. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar en la primera sesión de Médicos Unidos. Muchas gracias por la invitación. Me pareció una plática excelente de la doctora. Muchas cosas de las que ella habló son importantísimas, como por ejemplo, a mí me gusta mucho el área de neurodesarrollo. Sería importantísimo poder tener este conocimiento fresco cada vez que revisamos un paciente, así como vemos cartilla de el esquema de vacunación, también podemos tener un esquema donde podemos ir revisando las fechas de logros de los hitos del desarrollo para poder detectar cosas muy importantes del neurodesarrollo, incluyendo autismo. Entonces, trastornos del lenguaje, retrasos motores, en conjunto con todos los antecedentes perinatales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder dar apoyo, como dice la doctora, de programas existentes en las comunidades como los CENDIS o como algunos programas de estimulación temprana que harían la diferencia en detectarlos de manera temprana. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Claudia Flores. Pues definitivamente creo que escapa de la visión de algunos médicos que estamos en la consulta de primer contacto, los trastornos de la comunicación y su diagnóstico diferencial. Así es que los tamices pues son muy importantes para hacer un diagnóstico precoz. La doctora Selene Aguilar hizo un comentario un poquito largo, y para no leerlo, yo le pido por favor que lo haga de viva voz, si me hace favor, doctora. Lo que ni está. Sí, tiene que encender su audio y su video. Lo que no está. Bueno, mientras lo hace, dice, excelente. En el IMSS recién ha facturado una cartilla para padres en donde se explica desarrollo del niño desde recién nacido a 5 años y mes a mes debe de esperarse que encontrar en ellos. Además, importancia de lactancia materna, cuidados de la madre, colección de leche materna, lamentablemente no se distribuye como se debería. Está muy bonita, yo en lo personal la entrego a mis pacientes embarazadas y en la primera consulta del niño. Felicidades por la plática. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Selene Aguilar, por su comentario. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces yo quiero comentar que esto precisamente es la medicina a la que tenemos que apostar. Creo que si nosotros hacemos promoción de la salud, atención adecuada de los padecimientos en el primer contacto, nos vamos a dejar de estar saturando en hospitales por padecimientos con diagnósticos tardíos o tratamientos inadecuados. Eso cuesta mucho dinero, cuesta tiempo, trae secuelas en la mayoría de los casos y es una mala práctica de la medicina. Creo que muchos países, no solamente México, con esta pandemia, pues han demostrado la gran vulnerabilidad de la medicina de primer contacto. La semana que entra vamos a tener la experiencia española de cómo cambiaron ellos su atención primaria en pediatría. Y yo creo que es una oportunidad de que reforcemos estos conocimientos que ahí están y que algunos nos falta aplicarlos y generalicemos con difusión y capacitación
a otros médicos para que se apliquen y mejoren las condiciones de los niños mexicanos. Sobre todo es muy desastroso ver niños obesos con enfermedades que esos niños seguramente cuando tengan 30 años van a tener enfermedades de viejos o problemas, se van a infartar o cosas por el estilo. Yo quisiera pedirle, doctora, un mensaje. ¿Qué mensaje nos daría con su plática? ¿Hay otra felicitación? Gracias. La doctora Fabi, excelente ponencia. Atentamente, doctora Judibet. Muy bien, doctora Judibet, muchas gracias. Adelante, Fabi. Sí, miren, la verdad, a mí me fue muy complicado venirme a una comunidad. Yo estaba acostumbrada a vivir en ciudad. Entonces, venimos aquí a un hospital comunitario donde no existía el servicio de pediatría más que una camita y una lamparita. Entonces, prácticamente venimos a cambiar y revolucionar un poquito la atención de pediatría. Las enfermeras tenían miedo de canalizar niños, les enseñamos a canalizar niños. Entonces, sí fue muy complicado porque soy neonatóloga y estaba acostumbrada a estar entre incubadoras y en una terapia intensiva neonatal. Entonces, obviamente, aquí donde nos tocó vivir y trabajar, no contamos con eso. Tuvimos que hacer el cambio completamente del enfoque que nosotros queremos manejar a los niños y estamos centrados y con la certeza de que la neonatología se puede hacer desde primer nivel y no necesariamente encerrados en un UCI. Entonces tenemos un buen clic con los ginecólogos del hospital, cambiamos los paradigmas de atención en el parto en el hospital, entonces capacitamos, estamos metidos en lo que son el manejo del parto humanizado, apego, contacto piel a piel, o sea, todos los turnos en nuestro hospital manejan contacto piel a piel, apegado a norma, parto apegado a norma, se evitan episiotomías, se maneja el parto vertical. Entonces, todo eso lo hemos trabajado de la mano con el ginecólogo porque consideramos que el buen inicio es fundamental para el desarrollo del niño a largo plazo. Entonces, quitarnos ese estigma de que el subespecialista debe de estar en un hospital de segundo o tercer nivel. El subespecialista es necesario en primer nivel porque va a cambiar la mentalidad de todos los que están alrededor. Entonces puedes capacitar a la gente, puedes capacitar a los médicos y en el momento en que tú tengas un buen inicio, vas a cambiar la salud de la comunidad y la comunidad va a fluir, va a aflorar y va a haber un buen desarrollo integral. Entonces, fue difícil, bastante difícil, pero pues nuestras energías se centraron en el buen comienzo, cambiamos nuestro esquema de ver la neonatología hacia una neonatología del desarrollo, entonces el seguimiento longitudinal, y creo que no nos ha ido mal. Entonces, el conocimiento, como alguna vez me dijo mi esposo cuando yo estaba con el estrés de no estar en un OSIN, nunca se va a perder. Lo que tú sabes, lo sabes. Entonces, y va a haber una forma de que tú lo vas a aplicar y a lo mejor estés perdiendo las manitas de poner un catéter o manejar alta frecuencia, pero si tú vas al hospital lo vas a volver a retomar. Entonces, con una capacitación lo retomas. Pero sí tenemos que quitarnos la idea de que el subespecialista no puede estar en una comunidad. Puede estar en una comunidad y puede hacer mucho por esa comunidad. Pues me ha gustado mucho el comentario. Muchísimas gracias, doctora Sandra Fabiola Aguilar, porque de hecho yo diría que la medicina clínica tenemos que rescatarla, que la medicina clínica es la mejor arma y el mejor equipo que podemos tener para hacer diagnóstico. Claro que es importante la tecnología y todo, pero si se fijan ustedes, es muy simple lo que se necesita en el primer contacto para hacer cosas de calidad. Y con respecto a lo de que un subespecialista en el primer contacto puede trabajar, claro que sí, porque un subespecialista está limitado en un hospital, exclusivamente en una cosa muy específica. Y usted está haciendo medicina integral, está aprendiendo medicina prácticamente de todo y puede atender de todo. Eso es muy enriquecedor, pero además es ejemplo de otros médicos de la comunidad que no ha tenido la oportunidad, ni la visión, ni el adiestramiento que ha tenido usted. Pues yo la felicito, ha sido una excelente plática. Les agradezco a todos ustedes su presencia, su asistencia y los invito para nuestro próximo evento, el día martes, que tendremos Pediatría al Día.
Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, un placer.